estamos haciendo para poder lograr promover, masificar sistemas productivos que sean más amigables, más sostenibles, ¿no? Ese sería nuestro gran desafío que tenemos actualmente como organizaciones, como sociedad civil en realidad. Ahora, lo que nosotros buscamos y tenemos que hacer para poder actuar ante esta situación es poder hacer frente a las causas que son parte del problema. En mi país, Bolivia, normalmente vemos que hay una falta de conocimiento, falta de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías que nos permitan hacer frente a esos desafíos. No voy a decir que no hay conciencia, pero sí nos falta saber qué es lo que está pasando para que de una vez podamos pasar de una conducta o de una actitud un tanto pasiva a una conducta y a una actitud mucho más protagónica, mucho más activa. Bueno, entonces, tal como lo dijo, esta va a ser la presentación, es una experiencia que hemos desarrollado en función en el marco de los proyectos que veníamos manejando. Voy a pasar algunos temas bastante rápidos porque ya sabemos los conceptos y demás, pero sí quiero hacer hincapié que de acuerdo a algunas estimaciones, tenemos alrededor de 6.400 ingredientes activos que están siendo comercializados o que están siendo utilizadas para la fabricación o producción de plaguicidas, ¿no? de ingredientes activos que pueden ser utilizados con distintos usos. Esto ha hecho que a nivel mundial tengamos más de 100.000 formulaciones comerciales de plaguicidas que están puestas a disposición y como hemos visto son de fácil acceso para nuestros productores. La FAO ha hecho un estudio donde nos muestra que en el 2.7 millones de plaguicidas han sido comercializadas solamente en 32 países. ¿Ya? Vemos que los plaguicidas actualmente en nuestros países son utilizadas como la principal alternativa en nuestros programas de protección vegetal. Si bien nosotros contamos con diferentes alternativas, con diferentes estrategias para poder minimizar el riesgo de las plagas, actualmente todos nuestros programas de protección vegetal están basados en el uso de plaguicidas químicos. Y esto podemos ver que ha tenido un efecto en cuanto a la reducción de las plagas, pero ese impacto, entre comillas, positivo, también ha venido acompañado por una serie de problemas, ¿no? Una serie de problemas que tienen que ver tanto en la salud de las personas, en la contaminación del medio ambiente, como también problemas que se vienen causando en la economía de los productores, ¿no? Vemos también que si nosotros sabemos que estos productos son peligrosos, tenemos productos de alta toxicidad y que tenemos medidas o contamos con unas medidas no solamente técnicas, sino también legales para poder minimizar estos riesgos, estas no se cumplen, principalmente en países como el nuestro, ¿no? Hemos visto en el anterior video esa comparación entre Francia, si no me equivoco, y nuestros países. Realmente hay una diferencia bastante grande en cuanto al uso de estos conocimientos y en cuanto al uso o al cumplimiento de estas normas para poder minimizar estos riesgos. Entonces, la idea es buscar una solución al problema de los plaguicidas. Existen diferentes corrientes, ¿no? Hay corrientes que nos dicen que sí podemos utilizar los plaguicidas, pero que los utilicemos de una manera responsable. Se habla de buenas prácticas agrícolas, se habla de manejo integrado de cultivos, se habla también de una agricultura agroecológica, una agricultura regenerativa y diferentes corrientes, pero lo que hay que ver es que el problema de los plaguicidas tienen que ser vistos, o la solución al problema de los plaguicidas tiene que ser de una manera integral. No solamente nos tenemos que ocupar desde un punto de vista técnico, sino también social y ambiental, porque esos tres son los factores que de alguna manera son la causa, que son parte del problema o que hacen para que se dé el problema. Por eso actualmente se viene hablando de lo que es la gestión adecuada y responsable de los plaguicidas. Y según la FAO, ¿qué es la gestión adecuada y responsable? Es asegurar que todos los actores
que todos los actores que participan en el ciclo de vida de los plaguicidas hagan un manejo ético de esa actividad que tienen que desempeñar en toda esta cadena, ¿no? Y es en ese sentido que nosotros, un poco con estos antecedentes, más allá de mostrar los resultados que hemos encontrado al hacer este mapeo de actores claves, queremos mostrar que el mapeo de actores claves puede ser utilizado como una herramienta para poder delinear algunas alternativas o algunas soluciones. Estas soluciones que, bueno, si las sabemos encaminar, realmente podamos lograr algún cambio significativo, pero sobre todo que ese cambio sea sostenible. He dividido la presentación en 3 partes. Un poquito vamos a hablar del contexto de los plaguicidas en Bolivia, vamos a dar una información sobre la cadena y algunos lineamientos que podríamos avanzar a la gestión de plaguicidas. Bueno, en el contexto vamos a presentar una información respecto a la situación actual de los plaguicidas, tomando en cuenta las cantidades, los plaguicidas que están siendo utilizadas y el marco normativo. Bueno, esto va a ir pasando rápido. Bueno, Bolivia actualmente, según el último censo, estamos arriba de 11 millones de habitantes, tenemos una extensión de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Nuestras principales actividades económicas son la minería, la extracción del gas y la agropecuaria. La agricultura como tal es un segundo componente, el tercer componente dentro de nuestra economía, no solamente porque participe en el PIB, aporte ingresos, sino es una fuente que genera bastante trabajo a la población económicamente activa de nuestro país, ¿no? En cuanto a la agricultura, de acuerdo al último censo que tenemos 5.2 millones de hectáreas que se están produciendo, principalmente todos los productos o esa amplia variedad de productos que producimos están destinados al consumo, otra parte a la exportación y en muy pequeña parte a la agroindustria, ¿no? Tenemos 2 tipos de agricultura, una agricultura tradicional y una agricultura extensiva o moderna. Hay diferencias bastante grandes en cuanto a la agricultura tradicional y la agricultura extensiva. La tradicional normalmente son en pequeñas extensiones, uso de poca o nada de tecnología, basada en lo que es el trabajo familiar, y frente a la agricultura extensiva, donde ya es todo lo contrario, ¿no? Ya hay tecnología, extensiones grandes. Después podemos ver que la pequeña agricultura no tiene acceso a crédito o a fondos para poder potenciar también con su desarrollo. Pero estos 2 tipos de agricultura tienen algo en común, que son manejados bajo sistemas de producción convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos dado mayor importancia a lo que es el monocultivo, pero también somos bastante dependientes de lo que es el uso de plaguicidas y de lo que son los fertilizantes. Bueno, respecto al mercado de los plaguicidas, vamos a empezar diciendo que nosotros como Bolivia no producimos plaguicidas, no tenemos ni la tecnología ni los permisos para poder fabricar este tipo de sustancias. Entonces, todos los productos que vamos a mostrarles son importados al país, ¿no? Hemos empezado a utilizar plaguicidas más o menos en la década del 40, cuando se inició un programa financiado por los Estados Unidos, un programa de apoyo al desarrollo productivo del país. Pero este programa estuvo enfocado principalmente en lo que son aquellos cultivos de importancia económica y que vinieron con todo un paquete basado en lo que es la agricultura convencional. Actualmente, de acuerdo al censo agropecuario, tenemos alrededor de 900.000 unidades productivas en el país. 600.000 cerca de las 700.000 unidades productivas corresponden a lo que es la pequeña agricultura o la agricultura en transición. En ese mismo censo se hizo una evaluación sobre cuántas unidades productivas utilizan y el dato que nos dicen es que llegamos al 45.5%. Bueno, los que conocemos el sector agrícola, los que hemos dado vueltas por el trabajo que hacemos,
vemos que ese dato no refleja lo que es la realidad, ¿no? Entonces es un valor bastante más alto del que se nos dicen en el censo. Ahora vemos también que el crecimiento en cuanto al mercado de los plaguicidas ha sido bastante rápido. Ustedes pueden ver cómo de 1.78 kilogramos por hectárea de que se usaba por unidad productiva, estamos llegando a 3.2 kilogramos por hectárea. Son estos datos de la FAO. Entonces, hemos tenido un crecimiento bastante rápido, bastante acelerado. ¿Cuánto plaguicida estamos utilizando? Igual aquí vemos que del 2000 de 10.000 toneladas al 2017 con 42.000 toneladas de plaguicidas. Hemos tenido cierto estancamiento o descenso en la época de la pandemia, pero actualmente en los datos que tengo y la información que hemos podido recabar estamos cerca a los 52.000 toneladas de plaguicidas por hectárea, ¿no? Estos plaguicidas se deben, aquí vemos que es un consumo casi del 500 a 600%, si comparamos estos datos. Y ojo, en estos no estamos considerando aquellos datos de la cantidad de plaguicidas que ingresan al país por lo que es el contrabando. Hay algunos estudios, hay algunas estimaciones que a estas cifras tendríamos que aumentar entre un 25 a 30% más del uso a lo que ingresa de manera legal al país. Los principales países son China con el 49%, pero lo interesante de este dato es lo que queremos mostrarles. Toda esta cantidad de plaguicida, todas estas cantidades de plaguicidas que están ingresando al país, tenemos que son manejadas por 20 empresas. Si bien tenemos, vamos a ver más adelante, más de 200 y tantas empresas registradas, solamente 20 empresas son los que manejan el mercado en sí en cuanto al uso de plaguicidas en Bolivia, ¿no? Ahora, se debe al aumento de la frontera agrícola, principalmente con la entrada de la soya transgénica, donde ahí se ha podido ver bastante. Otros dicen que los rendimientos han mejorado, lo cual no da. Hay algunos datos que nos muestran, por ejemplo, comparando manzana, el rendimiento promedio en mi país es de 6 toneladas por hectárea versus 20 toneladas por hectárea en Chile. Comparando con soya, 3.8 toneladas por hectárea frente a 6 a 7 toneladas por hectárea en la Argentina y en el Paraguay. O sea, no es un factor que haya incidido para que haya un aumento desmedido en cuanto al uso de plaguicidas. Entonces se piensa que es el negocio que se genera alrededor de estos productos. En cuanto a la oferta de plaguicidas, igual ustedes pueden vean cómo de 721 formulaciones comerciales que se estaban ofertando al mercado, actualmente tenemos 2.300 formulaciones comerciales. Tenemos una amplia variedad de productos que están registrados para distintos usos y que tienen también distintos grados de toxicidad. Vean, estos son los ingredientes activos más registrados, donde el glifosato, bueno, representa un porcentaje bastante grande en cuanto a los plaguicidas registrados, ¿no? Por el tipo de uso, igual, glifosato, herbicidas, 67% por el tema de herbicidas. En cuanto al grado toxicológico, sí, ha habido una disminución. De manera legal no tenemos registrados ingredientes extremadamente tóxicos y el mayor porcentaje está entre lo que es el moderada y precaución o ligeramente tóxicos, etiqueta verde, ¿no? Los dos canales, tenemos un canal formal e informal, que por más que el canal informal esté prohibido en el país, cuando hablo del canal informal me refiero a que en nuestro país, bajo nuestra norma, está totalmente prohibido la venta de productos en ferias, en las calles. Y han visto la foto, esto es una práctica normal, que cuando uno va a una feria o se va a pasear por algunas zonas populosas de las distintas ciudades, vamos a encontrar plaguicidas junto a alimentos, plaguicidas de uso doméstico, de uso agrícola, bueno, es una mezcla de todo.
Otro aspecto que hay que ver es que del total de plaguicidas que han sido registrados en nuestro país, el 46% han sido registrados para el cultivo de la soya. Y aquí voy a aprovechar la exposición del compañero. ¿Cuál es tu nombre, perdón? De Diego, ¿no? Entonces, cuando nosotros, o como cuando yo como productor voy a ir a comprar algún producto o quiero recibir alguna orientación técnica de parte no solamente del vendedor, sino también de nosotros los técnicos, ¿qué información puedo tener si no tengo registrado ni un plaguicida para la lechuga, por ejemplo? Entonces, toda la información técnica en cuanto a frecuencias, en cuanto a dosis, me la dan en función a los ensayos que se han hecho para el cultivo de soya. Entonces, eso tiene una serie de problemas que los vamos a ir mencionando más adelante. Por favor, ¿me lo puedes activar estos dos videos? Es casi el video que mostraba. Esto es lo que vemos, cómo se aplican plaguicidas sin protección, expuestos a la nube. La mayor parte del plaguicida, como ustedes pueden ver, se está yendo a otro lugar y no donde debería aplicarse. Por favor. Lo mismo, a ver si se fijan, se están mezclando productos, etiqueta roja, ¿no? Con la mano se hacen esos caldos que ustedes mencionan. Este problema es muy común. Este problema, ¿me lo pasas, por favor? Este problema es muy común en lo que es la pequeña y mediana agricultura, ¿no? Donde estos son los datos que tenemos, que el 90 o 95% de los agricultores dicen haber tenido estos síntomas. Y aquí quería hacer un paréntesis. Hablamos de 3 millones de intoxicaciones, ¿no? En nuestro país, según los datos que manejamos, tenemos 2.000 intoxicaciones por año. Pero hay un subregistro que realmente ese número está muy lejano a lo que es la realidad. Les comento una experiencia cuando estuvimos en una comunidad y preguntamos a un agricultor, ¿quién se ha intoxicado al utilizar plaguicida? Nadie. Pero cuando preguntas, cuando estás fumigando un plaguicida, ¿a quién le duele su cabeza? Ahí empiezan a levantar todos, ¿no? Entonces, esa respuesta nos hace ver que esos 2.000 intoxicaciones no es la realidad, no es un número que refleja nuestra realidad. Tenemos el problema de residuos. Aquí podemos ver que más del 60% de las muestras analizadas de comparación con Florifos, aquí un porcentaje, sobrepasan los límites permitidos en dos distintas regiones del país. Y otro problema que estamos generando es la generación de envases vacíos, de residuos sólidos que son considerados como residuos peligrosos. Entonces, necesitan ser manejados actualmente de manera adecuada. En nuestro país hay estimaciones de 50, 60 toneladas por hectárea, se recogen 10. Hay estudios que se han hecho en algunas zonas productivas donde nos dicen que en 3 municipios se generan 100 toneladas de envases vacíos. Entonces, no hay un conocimiento real de la cantidad de envases vacíos que estamos dejando. Y bueno, hay todo esto, ¿no? Toda esta información, toda esta problemática que se da en función a los plaguicidas, que salen a consecuencia del mal uso de plaguicidas. Contamos con un marco normativo, sabemos que los plaguicidas, y no solamente en nuestros países, sino a nivel mundial, está regulado por su toxicidad, está sujeto a un marco normativo, con la idea de poder minimizar los riesgos asociados a estas sustancias. Nosotros contamos con un marco normativo que se sustenta desde la Constitución Política del Estado, en convenios, en leyes y resoluciones. ¿No? El objetivo siempre es prevenir y minimizar todos los riesgos asociados a plaguicidas. Veamos un poco esto. En la Constitución Política del Estado tenemos 3 pilares: la conservación del medio ambiente, derecho a la salud y a la información y seguridad y soberanía alimentaria. Aquí, como Estado, como país, estamos obligados a poder preservar, proteger
tanto nuestra biodiversidad y como es la seguridad o la salud de las personas. Entonces, hay artículos que están en favor de la producción ecológica, agroecológica, hay artículos que están restringiendo el uso de sustancias extremadamente peligrosas, que el registro de plaguicidas debe pasar en función a una evaluación de impacto ambiental y demás. Después pasamos a lo que son los convenios internacionales. Tenemos el convenio de Rotterdam, el Estocolmo, el convenio de Basilea y el de la Comunidad Andina. Aquí, por ejemplo, el convenio de Rotterdam es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos entre los países para minimizar estos riesgos. Aquí nosotros, por ejemplo, como país utilizamos esto nos ha ayudado mucho este convenio para poder restringir o prohibir algunos plaguicidas. El convenio maneja una lista de 32 productos que están prohibidos o están registrados en otros países. A nosotros nos ha ayudado, no tenemos esa capacidad para poder hacer estos estudios, nos ha ayudado a tomar decisiones a la hora de prohibir o restringir el uso de alguno de los productos. Tenemos el convenio de Estocolmo, que está direccionado a lo que son los compuestos orgánicos persistentes. Ahí igual nos da toda una serie de recomendaciones y lineamientos. Como país, solamente en plaguicidas tenemos como 36 toneladas de plaguicidas obsoletos. Y no tenemos la capacidad para eliminar y es un problema grande porque necesitamos realmente condiciones bien técnicas para poder hacer manejo de estas sustancias. Está el convenio de Basilea, bueno, esto es más para el transporte o el traspaso fronterizo de sustancias peligrosas, y la Comunidad Andina con la decisión 436, que aquí es que podamos armonizar entre estos países nuestros criterios, nuestros procedimientos para poder regular, normar desde el registro hasta el destino final que se da a los plaguicidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo muy importante es que en el artículo 61 es que nos obliga a nosotros como países a que haya ese intercambio de información y, si no me equivoco, cada 2 años hay una reunión de una comisión representante a los otros países donde van analizando toda esta problemática y van haciendo también algunas adecuaciones. Tenemos todas estas leyes, la del medio ambiente, derechos a la madre tierra, revolución productiva, gestión integral de residuos y el 830. Aquí no he logrado ver más o menos algunos de sus artículos, pero, por ejemplo, la ley 1333 regula y controla la producción, introducción y comercialización de agrotóxicos, ¿no? Esto, pues la personería es desequilibrios de podamos nosotros no hacer actividades productivas o cualquier tipo de actividad que vaya contrario a lo que es nuestra ley de la madre tierra. Ahí estamos prohibidos de utilizar los OGMs y demás, ¿no? Entonces, como ustedes ven, tenemos una serie de normas, de resoluciones, de leyes que en alguna manera nos permite minimizar, pero como hemos visto, una cosa es tener y otra cosa es aplicar esa normativa. Después está el SENASAC, que es igual por ley, ha sido designada como la autoridad nacional competente, y en ella se va una serie de procedimientos desde el sentido de que yo me pueda categorizar como importador, vendedor, fabricador, fraccionador, cuáles son los requisitos para importar, para hacer los ensayos de eficacia, los registros para el almacenamiento, transporte. Entonces ahí vemos toda una normativa que nos va estableciendo todo este tema, ¿no? Todo acordes para que nosotros, en función a los desafíos que tengamos, podamos ver el registro y el control de plaguicidas desde el ingreso al país hasta su disposición final. Aquí hay esa serie de resoluciones. Aquí, por ejemplo, esto es una resolución que se ha tomado en el 2003, que se ha creado la Comisión Nacional de Plaguicidas, el CONAPLA.
Antes el CONAPLA era una instancia donde se podía discutir el temas relacionados tanto legales y técnicos. Ahora se ha armado una estructura donde participa el sector salud, medio ambiente y agricultura a la cabeza del SENASAC para poder evaluar si este plaguicida ingresa o no ingresa al país. Entonces, antes el SENASAC era el que hacía toda la evaluación, tanto toxicológica, ambiental y agronómica. Entonces, ahora cada ministerio ha asumido esa responsabilidad y en función a ello se toma la decisión, pero siempre tiene la última palabra el SENASAC. Tenemos un programa nacional de capacitación en buenas prácticas agrícolas, entonces ahí tanto el SENASAC como las empresas que están trabajando en este tema están obligadas a generar procesos de capacitación a nivel de técnicos, a nivel de productores, a nivel de estudiantes y a la población. Pero eso hablábamos al principio con uno de los compañeros y veíamos que hay que diferenciar entre lo que es un proceso de información y un proceso de capacitación o de formación. Entonces, ahí hay que trabajar bastante. Como ustedes ven, tenemos la resolución donde, bueno, una serie de resoluciones, como también donde se han prohibido el uso de estos plaguicidas, como el monocrotofago, metamidofos, el endosulfanto, la docena maldita que conocíamos, y se han restringido también el metomil, ¿no? Entonces, hay algo que sí se está avanzando. Pero acá, por ejemplo, si bien el metamidofos está prohibido en mi país, hemos hecho estudios y se ha visto evidencia que todavía se sigue utilizando el metamidofos. Supuestamente tiene que pasar entre 3 a 5 años para que el stock que haya ingresado se comercialice, pero ya pasó más de esa cantidad y todavía se sigue encontrando este tipo de productos, ¿no? Contrabando o todavía queda y las mismas empresas son las que la siguen sacando al mercado. Bueno, ese es más o menos un contexto, el contexto sobre cómo estamos en cuanto al uso y manejo de plaguicidas en nuestro país. Y ahora veamos cómo es el tema de la cadena de valor de los plaguicidas, ¿no ve? Una cadena de valor nos va a permitir, desde nuestro punto de vista, identificar y visualizar cuáles son aquellos problemas para poder generar una ventaja, pero entendiendo como una ventaja competitiva para esto, ¿no? No en el sentido de poder mejorar, digamos, el negocio para tener mayor rédito, sino para dar un mejor servicio y ofrecer productos de calidad, hacer un servicio realmente de calidad y ético. Entonces, ¿qué es una cadena de valor? Una cadena de valor es un sistema que está constituido por distintos actores que están interrelacionados bajo una serie de operaciones, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, en mi país hemos visto que la cadena de valor de los plaguicidas está conformado por una cadena de 4 eslabones que están interrelacionadas por una relación principalmente comercial, donde tenemos al importador distribuidor, el comercializador mayorista, un comercializador minorista y el usuario final, que serían los productores, ¿no? Entonces, ustedes ahí pueden ver, estos datos son sacados de la base de datos que maneja el SENASAC y son los que están registrados de manera legal, pero sabemos que esto puede duplicarse, triplicarse o más si nosotros empezamos a hacer un estudio más profundo. En esta cadena de valor nosotros encontramos actores directos y actores indirectos. Aquellos actores directos son los que participan, como dice su nombre, de manera directa en todo ese proceso que se da desde que ingresa el plaguicida hasta que es utilizado el plaguicida en las diferentes zonas de productor. Pero también identificamos algunos actores indirectos, como está el sector público, privado, el sector académico, el sector financiero, que son aquellos actores que tienen algo que ver o que pueden contribuir en lo que es el funcionamiento, el desarrollo de la cadena de valor de los plaguicidas. Ahí hemos identificado lo que son los ministerios, SENASAC, gobiernos departamentales, gobiernos municipales,
centros de investigación tecnológica, el sector privado, las ONGs, estas son asociaciones que agrupan a los comercializadores, a los importadores, el sector académico. Y estos dos, tanto los actores directos e indirectos, están condicionados por un entorno social, ambiental, económico y legal. Es decir, que tanto los actores directos y actores indirectos funcionan en función a este entorno. Ahora, el funcionamiento, como hemos visto, intervienen muchos actores, están sometidos a la influencia y depende mucho si esta cadena funciona de una manera positiva, va a depender mucho cómo se hace el tipo de relación, la clase de relación que se da al interior de esta cadena. Si nosotros queremos que la cadena funcione de manera óptima, necesitamos que haya mucha relación, mucho interrelacionamiento entre los diferentes actores, pero también que podamos aprovechar o minimizar las influencias que tiene el entorno en la estructura y en el funcionamiento de esta cadena de valor. ¿No? Entonces, cuando hemos analizado nosotros la cadena de valor, cuando analizamos una cadena de valor, nosotros queremos saber cómo está funcionando, qué vínculos podríamos aprovechar para formular estrategias y tendríamos que ver cómo estos actores o cómo influye el entorno en estos actores. Entonces, hemos hecho esto, ¿no? Entonces, hemos empezado a hacer un análisis de los actores indirectos, actores directos e indirectos, preguntándonos esto como referencia, ¿no? Preguntándonos, haciéndonos estas preguntas. Algo que hemos aprendido que lo primero que tenemos que identificar al hacer un análisis de una cadena de valor es estar seguros qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos al hacer este análisis. Porque, bueno, van a haber un relacionamiento, un interrelacionamiento entre los actores, de los actores con el entorno. Y en función a ese objetivo que estamos buscando es que vamos a poder realmente direccionar y armar nuestra metodología, nuestras encuestas para poder sacar, digamos, la mejor información que nos ayude a tomar algunas decisiones. Mire, voy a presentarles, nosotros hemos hecho de todos los actores, pero ¿qué es lo que analizamos en los importadores? Está constituido por 272 empresas, su función dentro de la cadena es la importación, promoción, hace la publicidad, relaciones públicas y la distribución al por mayor de los plaguicidas. Su relación con la cadena de valor solamente es con los mayoristas, con el SENASAC, con el APRIS y con el APIA. Estas son las fortalezas que tiene recursos humanos, tiene recursos financieros, tiene un marco regulatorio que de alguna manera puede aprovecharlo. Estas son las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces vamos haciendo un análisis de todos los actores en función a los objetivos que nos hemos planteado en el estudio o en el análisis de la cadena de valor. Una vez hecho todo esto, empezamos a sacar los resultados. Aquí, por ejemplo, un resultado de la cadena de valor son determinar las fortalezas, debilidades y oportunidades. Entonces, y en función a eso también podemos ver cuáles son las posibles relaciones, o por decir, cuáles son la posible relación del SENASAC, en qué puede apoyar, qué puede hacer. O también nos puede ayudar a identificar los puntos críticos de lo que son en el funcionamiento y el desarrollo de la cadena de valor. Mire, nosotros en lo que es puntos críticos hemos visto que la provisión de plaguicidas no responde a las necesidades y exigencias del usuario final. Yo, productor hortícola, produzco zanahoria, pero no tengo un producto registrado para zanahoria. Me obligo a utilizar un producto que está registrado para soya. Y ahí va el tema de la dosis, cómo voy a tener una buena orientación si ese producto, la dosis de ese producto en la que está en la etiqueta ha sido probada para el cultivo soya y para la plaga de la soya, no para mis problemas. Hemos visto que hay un bajo nivel de formación de recursos humanos y esto se da desde el comercializador mayorista, minorista y en los agricultores.
hemos hecho algunas evaluaciones en comercializadores y lo que mostraban también en el estudio, en zonas del Alto, por decir, a las 10 encuestas que hemos nosotros encuestado, las 10 personas encuestadas, ninguna podía decirnos cuál era el color correcto de las etiquetas. Entonces, ¿qué tipo de orientación puedo tener eso? Con los productores, han pasado cursos, pero ¿qué tipo de cursos? No saben dosificar, no saben protegerse, no saben muchas veces distinguir entre una enfermedad y una plaga, entre un insecticida o un fungicida, ¿no? Entonces, es bastante. Entonces, vemos cómo nosotros podemos ir identificando aquellos puntos críticos que se dan en la cadena de valor. Ahora, con toda esa información podemos hacer algunos lineamientos o dar algunas propuestas de solución. A ver, por ejemplo, para uno de los puntos críticos nos hemos puesto brindar soluciones técnicas que aseguren la sustitución de prácticas e insumos peligrosos por prácticas e insumos más limpios y sostenibles. ¿Con quiénes podemos trabajar? Con estos actores. ¿Qué buscamos de estos actores? Esto. Entonces, de esta manera nosotros ya vamos construyendo para el camino para ir formulando las estrellas, ¿no? Desarrollar capacidades. Entonces, igual, ¿quiénes trabajan en esto? ¿Qué podrían hacer y cómo podríamos aprovechar de estas fortalezas? Bueno, ya para terminar, si bien este trabajo lo hemos hecho como institución, el tema del análisis de la cadena de valor, nos hemos dado cuenta que es necesario que nuestra participación o que tengamos un rol catalizador. O sea, no es tanto que vayamos, digamos, con una idea preconcebida, sino que vayamos a poder estar abiertos a escuchar, a rescatar las opiniones. Y es mejor que sea un grupo, un equipo que sea multidisciplinario, pero que no sea muy grande, porque cuando es muy grande es mucha discusión y más nos empezamos a dar vueltas sobre lo que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias. Hemos recibido unas experiencias espectaculares realmente que nos están dando muchísima información muy valiosa. Y como Lucho no está por acá, vamos a seguir avanzando y ahora pasamos al segundo bloque. Bueno, pasemos una rueda de preguntas entonces. ¿Ya? Lucho, ahí está por acá. Entonces empezamos con una rueda de preguntas corta porque estamos bastante atrasados. Entonces, a ver, por favor, los que deseen hacer preguntas y a quién, ¿no? Soy representante de una asociación de consumidores de Perú y me preocupa que en las exposiciones que han hablado no incluyan a los consumidores de sus países. Se supone que todos en los países comemos y tenemos que comer alimentos sin venenos. Entonces es bien importante incluirlos. ¿Por qué no los incluyen ustedes? ¿Quién quiere responder? Bueno, gracias. No es una excusa, pero como les dije, ¿no? Tenemos que tener bien claro el objetivo de nuestra investigación, ¿no? Cuando nosotros empezamos la investigación, identificamos en la cadena de valor lo que son unos actores terciarios. Los actores terciarios sería la sociedad civil organizada, los consumidores. Pero, y aquí es una autocrítica, no vimos cuál grande era la influencia de estos actores en lo que es el desarrollo y el funcionamiento de la cadena de valor, lo cual fue equivocado, porque al final del estudio nos dimos cuenta que necesitamos trabajar con ellos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta ese tema.
Bueno, en el caso del estudio que se realizó, no se tomó en cuenta como punto de objetivo, ¿no? Pero sí se evidenció y se trató de advertir en este caso, ¿no? Sí, debería de haber o debería invitarse a realizar estudios en los cuales pues se pueda evidenciar también no solamente qué tipo de producto está consumiendo, en este caso la población, que sí lo hemos mencionado en este caso, y también sería el interés que ellos tienen a realizar este tipo de cambios, ¿no? Porque también nosotros, a una vez en gestión ya lo que es ambiental, hablamos del tema de compensaciones o el tema de cuánto ellos están dispuestos tal vez a pagar, o no solamente pagar, ¿no? Sino el interés que ellos pueden tener para que esto se pueda cambiar. Entonces, sí sería muy importante involucrar a esta gran parte, porque es la mayoría en sí, y en base a ello, pues, gestionar algunos métodos o compensaciones, en este caso, mediante el cual nosotros podíamos implementar nuevas medidas, ¿no? Yo quisiera hacer una consulta, porque los trabajos que se han presentado definitivamente son muy interesantes, te dan una información básica y además veo que es una información que los decisores podrían tomarlo en cuenta para poder establecer una agenda política con respecto al tema de la reducción de uso de plaguicidas, o a establecer los protocolos de seguridad para su uso, o para poder hacer acciones preventivas, etcétera. Mi pregunta es, en sus países, ¿qué influencia o qué nivel de incidencia han tenido los resultados de esos estudios? ¿Tienen alguna información? Bueno, este es el último estudio que hemos presentado, pero gran parte del trabajo que hemos hecho ha estado en función a este tipo de trabajos, ¿no? De este tipo de análisis. Uno de los grandes resultados que hemos logrado al hacer este tipo de análisis ha sido la implementación y aprobación a nivel nacional de una norma para la gestión de envases vacíos de plaguicidas, por ejemplo, ¿no? Eso amparados en lo que es la Ley 755, que es la gestión de residuos sólidos en nuestro país. Otro tema que ha sido bastante bueno y de gran impacto ha sido el tema de fortalecer el Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas, el PROBUPA, que es manejado por el SENASAC. Aquí hemos trabajado con el sector privado, con el APIA, con el SENASAC, nosotros como actores terciarios, con el mismo SENASAC y algunos otros institutos, en mejorar todo ese programa de capacitación que maneja el SENASAC. Ahora tiene una línea de capacitación y tiene materiales que están utilizados para esa capacitación. Quizás en Ecuador, más o menos. A ver, por favor, ¿puedes alcanzar? Bueno, en el caso del estudio que les mostré, como era un estudio regional, en realidad los datos de Ecuador no los hemos trabajado a profundidad. El ejemplo que les hablaba de Bolivia creo que fue uno de los que más se trabajó a nivel de los 3 países. Ellos llegaron a esto de la Policy Brief y hicieron bastante difusión entre agricultores, consumidores, jóvenes también, a través de estos influencers y youtubers. Pero en el caso de Ecuador todavía es una cosa que estamos pensando. Lo que hemos hecho es usar el material de Bolivia en presentaciones masivas con agricultores, eso sí lo hemos hecho, pero a nivel de tomadores de decisiones creo que es algo que todavía nos está faltando y es una cosa que estamos intentando conectar justamente con un nuevo proyecto, porque tenemos una relación directa, digamos, con algunas autoridades provinciales, pero todavía es un tema bastante complicado porque ¿cómo puedes tú llegar a un tomador de decisión, a una autoridad provincial, le invitas a un espacio como este, hablas de agroecología y después él levanta la mano y dice, no, yo no creo en eso? Entonces todavía es bastante complicado llegar a ese nivel. Estamos intentando articularnos desde la academia, proponiendo soluciones, por ejemplo, como un centro de sostenibilidad
que está también ligado a un doctorado de sostenibilidad, en donde queremos justamente hacer incidencia política también. Entonces estamos intentando linkear algunas cosas desde la academia, pero todavía son pasos pequeños, pero vamos ahí en firme. Entonces es un poco lo que hemos hecho por ahora. Ajá. Para el caso de Perú, ¿no? Como les vine comentando, es muy importante evidenciar, ¿no? Y qué más con resultados y validados, ¿no? Por INACAL y las instituciones pertinentes. Bueno, si no conozco en porcentaje, sí conozco lo que se ha venido realizando en los últimos años. Producto de esta evidencia y de esto se ha generado pues una mayor participación y nuevos intentos por tratar de ir minimizando esta realidad, ¿no? En el Valle de Río Chillón. Lo que sí he notado es que en todo el país existen diferentes tipos de valles y la mayoría son productores. Entonces, faltaría todavía el tema de estudios y un buen plan ¿no? que está haciendo falta en nuestro país para poder tratar de minimizar esto, ¿no? Respecto a ello, una vez más ha hecho el hincapié y he visto en el tema de la prohibición, que los países europeos han prohibido pues lo que son los más tóxicos, que ellos ya no lo están usando en su país para la producción, pero sin embargo al país sigue llegando. En ese aspecto tengo entendido que ya se ha realizado la prohibición del ingreso de estos productos, pero sin embargo aún falta el tema de la participación articulada de los, en este caso, ¿no? De los interesados y también de lo que son las autoridades, ya que sin embargo se sigue presentando a nivel nacional el uso de estos temas de plaguicidas, ¿no? Bien, bien. Y ahora sí. Bueno, por ejemplo, en el caso de Perú, complementando a lo que dice Guillermo, creo que estos esfuerzos, a pesar que no son, digamos, todavía masivos, en el caso de Perú, por ejemplo, se lograron hacer que la autoridad competente retire, por ejemplo, el caso del metamidofos, el caso del paraquat y el caso del carbojurán, y luego lo último que se ha prohibido es el clorpirifos. Pero la lista todavía es grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora estamos poniéndole puntería al mancozeb, porque es un disruptor endocrino y su uso en el campo es masivo. Entonces, y así, y además estamos viendo los neonicotinoides, que son los que afectan a los polinizadores, y ahí hay un grupo significativo de moléculas que definitivamente deberían salir del mercado. Ahora en el café decíamos, en realidad estas decisiones son, diríamos, una decisión técnica y una decisión política, pero que lamentablemente otra vez la autoridad competente es demasiado, digamos, impermeable a estos planteamientos, a estas demandas. Por ejemplo, todos estos estudios, por ejemplo, deberían ellos revisarlo y ver qué realmente está sucediendo. Quizás lo saben, pero simplemente dicen, ¿dónde está el argumento? ¿Dónde está el sustento? ¿No? Y ese es un poco que nos ha pedido la Fundación Magnay, de que cuando hagamos un trabajo, ¿no? Bien puede ser, digamos, de investigación, de incidencia, de promoción, de alguna manera tengamos que publicarlo en algún documento de carácter científico, porque esa es la única manera para decir acá está. Entonces, porque si lo escribimos como un artículo de opinión, bueno, es la opinión del señor y no tiene el peso específico, a no ser que sea pues un influencer importante, ¿no? Una cosita. Ya, sí. Es bien importante hablar de daños. Bueno, creo que soy la única médico acá, pero no podemos hablar irritación de ojo, congestión nasal, tos. Tenemos que hablar lo que ha dicho el ingeniero Gomero. Hay muchísimo aumento de cáncer, alteraciones endocrinas, si existía el Alzheimer, el Parkinson, la esclerodermia, ahora hay muchísimos casos más, muchos problemas neurológicos. Yo como pediatra que veo una cantidad exponencial de niños con autismo. Entonces, si hablamos de daños, entonces hay mayor atención de nuestras autoridades.
Entonces hay que sumar médicos a esta causa. Cortito nomás, sé que estamos un poco retrasados, pero un poco relacionado con lo que dice la doctora aquí presente. Yo me quedé con la preocupación, no tengo una pregunta, de este tema de las etiquetas. O sea, muchos de nosotros como técnicos le damos mucha importancia a que si es rojo, si es amarillo, si es verde y no sé qué. Pero recuérdense que el glifosato en más del 90% de sus formulaciones tiene etiqueta verde y está comprobado que puede, entre comillas, según la OMS, ser precursor del cáncer. Entonces, creo que es súper importante que está bien, o sea, no tenemos otro parámetro, digamos. Hay que usar el tema de las etiquetas, pero no me parece suficiente, porque las etiquetas están, como sabemos, están postuladas por el DL50, que está relacionado con los efectos agudos del uso de ese plaguicida. ¿Dónde están los efectos crónicos? Creo que hay que explicitarlo cuando hablamos de eso entre nosotros, pero también con los productores, con otros, ¿no? Porque hay muchos tipos de cáncer y todos estos temas que creo que hay que abordar. Sí, vamos a parar. Solo decirles que es cierto lo que acaba de decir. Ahora, no es tan importante el tema del efecto agudo, porque se está controlando. Creo que tú has presentado un dato, por ejemplo, de que los plaguicidas de etiqueta roja ya están casi fuera. Igual está en el caso de Perú. Ahorita lo más importante es plaguicidas de efecto crónico. Esa es una lista impresionante, así que nos faltaría tiempo para analizarlos, ¿no? Entonces, ese es un tema ahora que se está peleando para que no solamente nos preocupemos de la toxicidad aguda, sino más bien de los efectos crónicos que en pequeñas cantidades de exposición son las que te generan las enfermedades oncológicas. Ya, bien, vamos a seguir la siguiente presentación. Vamos a pedir a la doctora Susana Ramírez, ITA, del Centro de Investigaciones en Antropología Médica de la Universidad de Rovira Vigil, España. Nos va a presentar un estudio sobre el impacto de los plaguicidas en la Amazonía peruana, el caso del pueblo Aofín. Bueno, espero que no estén muy cansados, voy a refrescar un poquito porque casi todo lo que traigo son fotos, así que es un poquito más light. Lo que quiero contarles, yo les comentaba que llevo 11 años viviendo en Perú y sobre todo trabajando en la zona amazónica, ¿ya? Con distintos grupos. Lo que yo voy a presentar es una mirada desde la antropología de la salud, que es una rama de la antropología social específica, que trabajamos sobre las afectaciones en distintas poblaciones, afectaciones, en este caso, de contaminantes. Y voy a comenzar esta investigación, la que voy a contar ahora, viene desde el 2018, la primera vez que yo llego a Amazonas, y a ver si sé cómo va esto. Ahí está. A ver. No sé. Bueno, la región Amazonas está aquí arriba, en Perú, y es frontera con Ecuador. ¿Dónde está el puntito rojo este que he estado viendo? ¿Dónde le doy para el puntito rojo? En el medio. Vale, que no lo veía. Condorcanqui y Bagua es la zona de territorio Aguajún-Guampís, ya, que ahora voy a explicar un poco, y toda esta otra zona es zona de sierra altiplánica. Lo digo porque uno piensa que Amazonas es exclusivamente selva y no es así. El pueblo Aguajún, les quiero contar un poquito, es el segundo pueblo más importante de la Amazonía peruana. Son 70.468 habitantes, ¿ya? Y se encuentran en varios departamentos, en Amazonas, en Loreto, San Martín y Cajamarca. Tienen 448 comunidades y solo 245 están reconocidas. Los guampís también viven en territorio amazónico, en la provincia de Condorcanqui, en el río Santiago y el río Morona, y habitan también en la zona de Loreto. Son 15.250 habitantes. Ahí están los datos de las localidades y ambos pueblos pertenecen a la familia etnolingüística jíbaro.
y del lado de Ecuador son los shuar, los ashuar, lo digo porque aquí están los ecuatorianos, para que ubiquen al grupo étnico. Se encuentran distribuidos en 5 cuencas, que son el río Cenepa, la cuenca del Santiago, Domingusa, Nieva y el río Marañón. Y políticamente, desde hace unos años, esto es relativamente reciente, ya viviendo yo aquí en el país, se van a conformar como Gobierno Territorial Autónomo Aguajún, el GTA, y los Guampís como Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Guampís. ¿Ya? Bueno, yo voy a llegar en el 2018 por primera vez a Amazonas en un proyecto que era sobre anemia, desnutrición y agua clorada que financiaba la cooperación alemana. Y cuando llego, esta es la ciudad de Bagua, esto ya es territorio donde se entra a territorio Aguajún, lo primero que me encuentro es esto, ese cartel de Roundup enorme en una calle principal con muchísimos productos y demás. Y claro, yo entraba a un proyecto que era sobre anemia, en ese momento era una política de Estado, y esa política que comienza en este año era porque prácticamente la mitad de los niños peruanos se decía, según los datos epidemiológicos, que tenían anemia. Entonces, la primera pregunta que a mí me surge nada más ver esto es, ¿la anemia no será provocada por el tema de los plaguicidas? Aquí todavía esto no es territorio Aguajún, sino que empiezo a ver las plantaciones de arroz y toda esta zona, hasta que se llega cuando comienzan las comunidades, son plantaciones de arroz. Y pues los agricultores, con lo que ya se ha visto, el tipo de fumigación que se hace manual, ¿ya? Me voy a ir a buscar bibliografía que había sobre el tema del cultivo de arroz, ya que el arroz es producto básico en todo el Perú. Se desayuna con arroz, se come con arroz y se cena con arroz. Entonces, al ver este tema, me voy a buscar si había investigaciones hechas sobre el tema de los plaguicidas en el arroz en Amazonas y no encontré ninguna. Entonces me fui a buscar otra bibliografía y Tarapoto, que es también zona de selva, está en el departamento de San Martín, no es Amazonas, pero está pegado a este departamento, y esta investigación que la hacen en Suecia, van a hacer en los años 80, se construye en Tarapoto el canal de irrigación y este fue el punto de partida para el cultivo del arroz bajo riego y aquí es cuando comienzan a introducirse los plaguicidas. Este es un estudio interdisciplinario donde tomaron muestras de la sangre de los agricultores y hicieron entrevistas, ¿sí? Y la mayoría de agricultores habían tenido en algún momento síntomas de intoxicación. Y esta, que me voy a detener con más detalles, también una investigación hecha por la misma universidad y es una tesis de maestría en donde el estudio realiza 24 muestras de agua de arroyo, canales de regadío y parcelas de cultivo, análisis de sangre y entrevistas a los agricultores. Y ahí van a encontrar que usan 61 pesticidas con 31 principios activos, los más usados, tamarón tiodán, cuyos ingredientes activos son metamidofos y endosulfán. Esto es del año 2007. Entonces, como no encontré investigaciones en Amazonas, yo me puse a hacer entrevistas a agricultores en ese momento, ¿ya? Bueno, esto es de la investigación anterior. Lo interesante a destacar acá es que estos eran los ingredientes activos que encontraron, ¿ya? Los efectos a la salud y aquí la prohibición en Suecia, ¿ya? Encontraron DDT aquí en Perú, prohibido en Perú, pero se encontró que había DDT, ¿ya? Trámite de prohibición y estos eran los que se encontraron. Lo interesante aquí es que productos prohibidos en Perú desde 1991 se seguían encontrando en el 2007. Esto es a partir de las entrevistas que yo realizo a agricultores y cuando hablo, trabajo en antropología, entonces trabajo a través de metodología cualitativa, ¿no? No trabajo a partir de encuestas, sino de... Y cuando hablo de entrevista, no me refiero a entrevista de 1 o 2 horas, sino me estoy refiriendo a quedarme días con la gente conversando. ¿Ya? Esto es importante porque la información que surge de ahí es diferente a la de si simplemente presento un cuestionario.
Y acá lo interesante que quiero destacar es que, bueno, aquí el producto ya que usaban para el arroz, que usan, y aquí el uso que dice la ficha técnica. Y lo interesante aquí es que ninguno de estos ficha técnica no menciona que sea uso para el arroz, aquí no se menciona que sea uso para el arroz, aquí tampoco. La única que se menciona para el arroz es Silvacur, ¿ya? Que es un fungicida. El resto, ningún producto dice que sea para el arroz, sin embargo, es lo que se está utilizando en Amazonas. Y aquí ver que el uso del glifosato, que es donde yo voy a poner más insistencia a partir de lo que les voy a contar ahora, dice ligeramente peligroso, cuidado, etiqueta color azul. Y tenemos altamente tóxico, que se está usando, este de aquí, Metafos, altamente peligroso y tóxico, etiqueta roja, y otro aquí, etiqueta roja, altamente tóxico. Esto es del 2018. Estos son los productos que se encontraron, que se están usando en el arroz en Amazonas. 5 insecticidas, 3 de ellos altamente tóxicos, un herbicida, un fungicida, un regulador hormonal, un coadyuvante, urea, fosfato y sulfato, y se fumiga de 4 a 5 veces. Estos son los productos encontrados ya en Amazonas. Los plaguicidas agrícolas prohibidos en Perú están aquí, estos son los registrados por Senasa, y como bien decía el ingeniero Homero, se estableció la prohibición inmediata a partir del 1 de agosto, que no sabemos si ya estará vigente o no, del clorpirifos, y los restringidos por ahora está paraquat y metamidofos, ¿ya? Estos son datos actuales de lo que está prohibido acá en el país. Ahora, los pesticidas no son usados exclusivamente por agricultores, sino también por el sector salud. Y el sector salud usaba DDT. Entonces, en las comunidades Aguajún se entraba en las casas con el DDT hasta no hace mucho y se fumigaba las casas a las que se hacía salir la familia y la familia volvía a entrar dentro. Pero además del DDT hay otros productos que usa el sector salud. La barrera, bueno, aquí pongo este libro maravilloso que me imagino que deben de conocer todos ustedes, que es el de Nuestro veneno cotidiano, de Marine Robin, de esta maravillosa francesa que hizo El mundo según Monsanto, y que ella habla de cómo la barrera placentaria no impide que los productos tóxicos atraviesen la placenta y lleguen al feto, ¿no? Entonces, el sistema endocrino interviene en la formación del bebé y es la base de gestación cuando la exposición a sus sustancias contaminantes es más peligrosa. Lo que nos contaba la doctora Flor hace un rato, la importancia de considerar el tema de las enfermedades más allá, o sea, considerarlas también como daños y no como síntomas. Ahora, el arroz no era un cultivo autóctono de la cultura aguajún y sigue sin serlo, en donde la base es el plátano y la yuca. Se va a comenzar a introducir el arroz. Estamos hablando de una población bastante lejana, ya, de no fácil acceso, y lo que vemos aquí es que se va a introducir a través de los programas sociales, es decir, donde en los internados. Quien introduce por primera vez la provincia de Condorcanqui recién en 1984 se crea. O sea, es relativamente reciente y el acceso por carretera también es relativamente reciente. Antes solo se podía llegar por río. Por lo tanto, era una zona bastante apartada y de difícil acceso. Los hombres que comienzan a trabajar como peones fuera de las comunidades comienzan a consumir pues, la comida que consume el peruano común, que conlleva arroz. Y los programas alimentarios que van a comenzar con la inclusión de la iglesia en la zona y con los internados, en donde se van a comenzar a llevar productos procesados. El año pasado, una ONG que se llama SAIPE, que es para la que he hecho esta investigación que les voy a presentar ahora, que es Servicio Agropecuario para la Promoción Económica, es una ONG jesuita, la primera ONG que se instaló en la zona y la única que ha permanecido a lo largo del tiempo en la provincia de Condorcanqui. Y ellos me piden que haga una investigación sobre
la seguridad alimentaria del pueblo aguajún. Y exclusivamente en la provincia de Condorcanqui, los aguajún están en muchas más zonas, pero ahí es donde voy a hacer la investigación. Y el trabajo de campo, les quiero explicar un poquito cómo fue hecho, porque lo que se decidió era, había muy poquito presupuesto y entonces simplemente se va a hacer en... Me estoy ahí. Santa María de Nieva y Juan Velasco Alvarado, para los que no conocen, son centros poblados donde hay más población, ¿ya? Donde hay instituciones del Estado, hay escuelas y demás. Entonces tomé esos centros y estos son comunidades: Alto Pajacús, Alto Pupunta, Chingamar, Chapi, Sajián, Achuaga y Canampa. Comunidades relativamente cerca de estos centros poblados. No había presupuesto para ir más allá. Hay que seguir investigando y esto se presenta como un primer acercamiento a la problemática. No se puede llegar a generalizar a todo el pueblo aguajún, ¿ya? Y acá las chacras que voy a seleccionar, ¿qué es lo que quería ver? Pues qué chacras había, si seguían manteniendo las chacras de policultivo tradicionales del pueblo aguajún, qué tipo de productos se habían incorporado a lo largo de los años, nuevos productos de cultivo, pero qué llegaba fundamentalmente a la mesa de la familia aguajún. Entonces me voy a instalar allí, voy a convivir con una familia en la que me voy a alojar para poder tener ese acercamiento de también alimentarme con esa comida diaria y ver cómo eran las chacras. Las chacras se seleccionan en base a distintos criterios metodológicos. Por un lado, las familias que habían recibido capacitaciones agropecuarias por esta ONG que llevaba ya años trabajando en la zona, para ver si esas capacitaciones estaban llegando realmente a la población. Chacras de exalumnos del Instituto Agropecuario Fe y Alegría, ¿ya? Que está en la zona en Santa María de Nieva. Chacras de familias que se encontraban dentro del proyecto de huertas integrales que en ese momento y emprendimiento de gallinas estaba haciendo esta ONG, pero también familias y chacras de parcelas ya de cacao, exclusivamente de venta para el exterior, familias con actividad económica proveniente del trabajo de la papaya y chacras de familias que trabajaban sus miembros o como profesor para algún cargo del Estado, ¿ya? En la municipalidad, etcétera, etcétera. ¿Con la intención de qué? De ver si la forma de alimentarse de una persona que tiene recursos económicos es mejor que la que vive de la autosubsistencia. Son pueblos que han venido alimentándose de la caza y la pesca y la recolección, ¿no?, a lo largo de su historia. Estas son las chacras, son algunas fotos de las chacras. Normalmente hay 4 chacras por familia, suelen estar en espacios llanos, en espacios en altura. Aquí se sigue trabajando el barbecho, se deja una chacra por varios años hasta que se puede recuperar y comúnmente estas chacras son de yuca, de plátano, de aguaje y de cacao. De las cosas que he encontrado es que de la yuca nomás hay 21 variedades que ellos reconocen. En un estudio que se hizo en los años 70, unos antropólogos en la cuenca del río Cenepa, ellos encontraron 30 variedades, habría que profundizar a ver si siguen existiendo, y variedades de plátanos, hemos encontrado 12 variedades de plátanos. Esto para decir la gran diversidad y riqueza que hay en la zona. Estos son chacras en altura, ya hay mucha pendiente, distintas chacras, se empieza a introducir también el bambú para comenzar a venderlo. En esa misma investigación de los años 70 se reconocen que hay 119 especies de plantas que consumían las familias aguajún en los años 70, ¿ya? Vamos a ver cómo no han pasado tantos años y cuál es la diferencia de ahora. ¿No? Estudios recientes reconocen 23 especies diferentes de hongos, en fin, hay plantación de chacras, cacao. Alrededor de las casas hay huertas, todas las casas tienen huertas donde hay plantas medicinales y árboles frutales. Y acá nos vamos a encontrar con la producción de papaya. Hace no muchos años comienzan a entrar los que llaman allí los papayeros, alquilan el terreno en las comunidades aguajún, pagan unos 2.000 soles por 2 años y medio, que es la cosecha de la papaya, y contratan a los aguajún como peones. Empiezan a trabajar hombres y mujeres,
Pero lo interesante aquí, en esta selva maravillosa que está despoblada para plantar la papaya, es que aquí este plátano es de autoconsumo. Es decir, que esta comunidad en concreto, esta plantación está muy cerca de donde están las casas, de donde está la propia comunidad, y al ladito, pegadito, plantan sus propios productos para el autoconsumo. Es decir, que todos los pesticidas que usan aquí llegan aquí. Ya, aquí, como podrán ver, esto es la única protección y le dan a las mujeres. Este es un trabajo que hacen exclusivamente las mujeres, es este producto para que la papaya llegue sin problema a la ciudad de Lima, Chiclayo o los lugares donde se comercializa. Y son las únicas que tienen algún tipo de protección y es una protección tremendamente débil, ese plastiquito. Ya. Entonces, ¿qué les han dicho los papayeros cuando entran en la zona? Pues que los productos químicos no hacen daño y que no hay ningún problema, que estén tranquilos. Entonces nos empezamos a encontrar con, estos son los productos que se usan en la plantación de papaya, ¿ya? Tenemos aquí, bueno, el famoso fuego que es glifosato, los voy a pasar rapidito para no hacerla larga, ¿ya? Todos estos productos son glifosato. Ahora, el bazooka no está reconocido, y bazooka también es glifosato, ¿sí? Aquí tenemos otro, el fuego, ¿ya? Estos que ven aquí no solo se están alquilando espacios de las comunidades Aguajún para el cultivo de la papaya, monocultivo, sino también de la coca. Lamentablemente, esto es una foto sobre los productos que se usan en las plantaciones de coca, que son los mismos productos que se usan en las plantaciones de monocultivo de papaya. ¿Ya? No hay prácticamente diferencia. Y este es un grave problema que me imagino que tenemos en todos los países, que no se menciona, pero tenemos un problema serio con las plantaciones de coca y los pesticidas que se están usando. Esto es en Santa María de Nieva, esto ya es dentro del territorio Aguajún, solo hay una bodega que vende esto, pero sí que es significativo que en territorio que no han usado nunca los plaguicidas, porque ellos deshiervan con machete, toda la vida han deshiervado con machete. ¿Y qué empezamos a encontrar? Pues que esto que ven aquí es la entrada de una comunidad y comienzan a utilizar este pesticida, el glifosato, en las entradas de las comunidades para deshiervar o alrededor de las casas. ¿Por qué piensan que no es tóxico? ¿Y por qué piensan que no es tóxico? Porque la etiqueta es color azul y porque los papayeros les han dicho, la etiqueta, el color es muy importante, no la letra, el color. El azul me dice que no es peligroso, el rojo me alerta de que es peligroso. Entonces hay que cambiar esa etiqueta. El glifosato tiene que ser rojo. Bordes de carreteras, pero en los patios de las escuelas están fumigando con glifosato dentro de las comunidades porque desconocen lo que provoca el glifosato. Nombres comerciales del glifosato, y ahora me voy a centrar en el glifosato, que están, estos son los nombres que están reconocidos, pero como decíamos antes, estos están reconocidos por Senasa. Pero hay otros glifosatos, como el bazooka, que no está aquí reconocido y que se está vendiendo. Esto es frontera con Ecuador, entran muchos productos del lado de la frontera del Ecuador y no hay ningún tipo de control. Bueno, en el año, estos solo algunos datos generales, en el año 2022, este maravilloso trabajo, ¿vale?, de Senasa, del campo a la mesa, ¿qué va a hallar? Que el 16% de los alimentos que va a examinar excedían los límites máximos de residuos de plaguicidas permitidos. Y lo preocupante es que encontraron plaguicidas prohibidos en los alimentos. Pero al mismo tiempo van a ver esto del mercado negro, ya, se encuentran con que existe un mercado negro. Ay, se me va. Y este estudio, que no es de la selva, pero que me parece interesante tenerlo en cuenta porque se hace acá en Perú y que probablemente algunos de ustedes lo conozcan, es las muestras de cabello que se van a encontrar en los agricultores de la Sierra Central en Perú, contenían un promedio de 12 plaguicidas por persona, 10 veces más que los agricultores en Francia.
Entonces, lo que aquí este trabajo va a decir es que no es solo la exposición de los plaguicidas de los agricultores, sino que hay también un problema del consumo de alimentos y que hay que tener en cuenta ambas cosas. Entonces, el 80% de los productores que utilizan plaguicidas y el 35% de los trabajadores no usan equipo de protección, según ese mismo estudio, y que Perú registra un incremento de casos de anormales de sarcoma en la Sierra Central y posiblemente relacionados con la exposición a los plaguicidas. Entonces empezamos a tener datos que relacionan los problemas de salud con el tema de los plaguicidas y bueno, la RA, que hizo esta investigación en el año 2016, en donde encuentran, en el monitoreo de mercados y supermercados en Lima, detectan la presencia de transgénicos en salchichas, leche de soja, fécula de maíz, harina de soya a granel y otros productos elaborados a base de maíz y soya. Y digo esto porque Perú, ustedes conocen que no hay transgénicos supuestamente, hay una normativa que prohíbe los transgénicos, pero no se prohíbe el ingreso de producto transgénico para alimentación animal ni para consumo humano. Simplemente está prohibido el ingreso de la semilla. Y digo esto porque ahora les quiero mostrar qué me voy a encontrar dentro de las familias y el consumo que hay. Pues empezamos a ver este tipo de productos que no han consumido nunca los aguajún, el aceite, y estos aceites son aceites vegetales de soya. Y el aceite vegetal de soya, yo quería analizarlo y lamentablemente ese aceite, poder demostrar que el aceite de soya en Perú, que hay en todas las familias peruanas y ya no solo en las aguajún, es transgénico, pero lo tenemos que demostrar y necesitamos que aquí ya, si hay financiadores, por favor que nos ayuden a demostrar que el aceite de soya en este país hay que sacarlo de las casas. Esta es una de las cosas importantes, me dio mucha pena ver cómo ese aceite está en las familias aguajún que no han usado aceite nunca. Y pasamos a los programas sociales de alimentos. Aquí hay un programa en Perú que es el programa Caliguarma, que se entrega en las escuelas. El programa de vaso de leche, que se da a las mujeres embarazadas, ya a los niños menores, y el comedor popular, que se entregan comidas en las municipalidades, se entregan ciertos alimentos ya para ayudar a los comedores populares. Pues vamos a ver el Caliguarma. Esto es todo el desperdicio, porque es todo plástico, ya que llega a la selva y que no hay cómo deshacerse de él. Esto ya miles de reuniones se han tenido en el cual los aguajún y los guampís rechazan y dicen que venga el Caliguarma y que se lleve después los desechos. Y no hay manera, el Caliguarma depende del Ministerio de Inclusión Social acá en el Perú. Entonces, empezamos por ahí. Pero vamos a ver cuáles son los productos que introducen en territorio aguajún. Y aquí tenemos la botella de aceite. Entonces, comienzan a generar hábitos que no había. Comienzan a generar el azúcar. Los aguajún no han consumido nunca lácteos, esto es leche evaporada. El azúcar sabemos que es más adictivo que la cocaína y, sin embargo, una cultura que no toma el azúcar y que no se necesita, comienzan a introducir grandes cantidades en los desayunos escolares, de tal manera que ahora todos quieren consumir estos productos. Ya, aquí están los frijoles. Voy a hacer una pasadita para que vean, estos son los productos, ¿ya?, que entrega el Caliguarma y que yo voy a recoger en este trabajo de campo que hice de una de las escuelas y que algunos los mandé a analizar. Y ahora quiero explicar bien, esto es lo que se da en el programa de vaso de leche, volvemos a tener ahí la leche Gloria, ¿ya? Y esto en los comedores populares, este es el tipo de productos que se entregan y aquí tenemos un maíz que habría que ver y analizar ese maíz, si realmente no es un maíz transgénico. Y llego a una escuela y en una de las comunidades, y este niño tenía una erupción aquí grande en la piel, si ustedes lo ven, ¿ya? Entonces, en esta escuela yo iba, al mismo tiempo que iba recogiendo información, iba explicando en qué consistía el glifosato, qué problemas tenían los pesticidas, o sea, yo me dediqué también a pasar mucha información que manejo en las comunidades. Entonces, aquí en esta comunidad en concreto decían, esto es porque está comiendo el Caliguarma,
Entonces agarré algunos productos que ellos me dieron y dije, lo voy a llevar a Lima, y en Lima la Asociación de Defensa del Consumidor me ayudará para poder analizarlos y ver si estos alimentos tienen transgénicos y si tienen pesticidas. Bueno, pues mi sorpresa fue que llegué a Lima y la Asociación de Defensa del Consumidor no me apoyó, no conseguí nadie que me apoyara. Y entonces mandamos los análisis. Yo pertenezco también, igual que la doctora Flora, a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, donde hay genetistas, hay biólogos, hay médicos, hay de todo en ese grupo. Y entonces pedí a un colega de Uruguay, que él es biólogo experto en glifosato y en transgénicos, si podía analizar las muestras que yo había tomado. Se mandaron a Uruguay y los análisis se hicieron aquí, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República del Uruguay. Lo hizo el doctor Claudio Martínez y las muestras fueron recogidas, bueno, aquí en un par de comunidades, y estos son los productos que se mandaron a analizar. La leche Bonlé de Gloria, esto es una lata de pavo en agua, una galleta integral, el arroz que se entrega, y este maíz es un maíz que se entrega, no, este maíz no es del Caliwarma, pero lo compran la población para dar de comer a los animales menores, a las gallinas, los pavos, y lo compran en este tipo de sacos que además dice arroz, ahí no se ve bien, lo compran en las bodegas, ¿ya? Pero lo importante aquí, bueno, aquí dice, si ustedes leen ahí, dice los ingredientes que tiene cada uno de los productos. ¿Por qué agarré el maíz de la bolsa? Pues porque el maíz lo tiran al piso, lo tiran ahí donde tienen la huerta, y entonces si es un maíz transgénico, pues hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Lo esparcen por todos lados ese maíz. Y estos son los resultados de los análisis que hizo el doctor Claudio Martínez. Hizo a través de la prueba ELISA, en ese kit que ven aquí, utilizó esto, y la lata de leche evaporada Bonlé apareció que tenía glifosato 3,9 partes por millón o miligramo litro, ¿ya? Como no se encontró acá en el Codex Alimentario peruano con respecto a la leche, no leche evaporada, buscábamos leche común, pero no encontramos. Entonces él anotó los porcentajes de la Unión Europea, la leche cruda, para hacernos una idea. En la Unión Europea el límite es 0,05 y en Argentina es 0,1. Es decir, que el resultado es de 100 y 40 veces mayor respectivamente, ¿ya? Si bien esto hay que mirarlo, que esto es leche evaporada, pero no quita que es una alerta, porque eso es lo que consumen todos los niños del Perú en las escuelas. O sea, no es solo un problema de los aguajún. La lata de pavo aparece con 3,4, ¿vale? ppm, no hay referencia en ningún país, el pavo, pero sí que apareció que tiene glifosato. La galleta integral de trigo, positivo por encima del rango. Suponiendo que sea el trigo, porque no sabemos qué es dónde está el glifosato, si fuese el trigo, en Argentina el límite es de 5 ppm, al menos 20 veces mayor, si suponemos que es el trigo. Ahora, lo que sí que me dijo Claudio Martínez es, la galleta de trigo es tan sumamente alto que no se puede poner ni número. Esto es veneno puro, esa galleta. Eso están comiendo todos los días. Y además, el comentario que él me hizo fue el siguiente: después de analizarlo, yo me comí un trocito y realmente es muy rica. Entonces, si además es muy rica, los niños van a querer comer más. ¿Qué pasa con los granos de maíz sueltos? 10,6 de glifosato. ¿Ya? Esto es lo que están comiendo los animales. La Unión Europea, 3 ppm. Estados Unidos, 3,50, ¿ya? Es decir, que el resultado son 3 veces mayor que estos dos rangos de aquí. Por lo que yo he visto, corríjanme si me equivoco, Perú tampoco no tiene rango en el maíz. Bueno, los granos de arroz salió negativo, no salió que había glifosato, pero aquí solo se analizó el glifosato.
Si nos ponemos a analizar qué otros pesticidas tienen, a lo mejor el veneno es muchísimo mayor. O sea, es un dato muy preocupante. Esta es la primera vez que lo expongo acá en Lima, estos datos. Una vez que se hubieron estos resultados, fui a las comunidades, al Gobierno Territorial Autónomo Aguajún, se expuso toda esta información y de las cosas interesantes fue el rechazo total del caliwarma en ciertas comunidades, dejaron de… y un conflicto grande con la gente del Midis y del caliwarma en región Amazonas, diciendo que quién era esa ONG para decir que no podían consumir, y dijo, no, nosotros no estamos diciendo que no podemos consumir, estamos dando información a la comunidad y la comunidad decide, ¿no? Ahora, estos son los productos ricos de la selva, la chonta… Sí, un minuto, lo paso rápido. Estos son platos… el suri, ¿ya? Platos de ellos. Y esto es lo que se come ahora y sobre todo en… Es decir, son dos minutos nomás, un minuto y termino. Papa no es de la zona, arroz no es de la zona, con el plátano. Entonces, ¿qué se hace? Se incorpora el carbohidrato que no necesitamos ya dentro del plato típico anterior. Entonces, llegamos pues a esto. Bueno, aparte de que se comienzan a consumir un montón de gaseosas, vienen las manzanas de la costa súper fumigadas, ¿ya? Y acá los datos, lo paso muy rápido, de anemia, que van en aumento, y de desnutrición, que van en aumento, pero que siguen… Los centros de salud no están preparados en Perú para trabajar el tema de contaminación ambiental en general, no solo de pesticidas, sino de todo tipo de metales pesados. No hay formación médica seria aquí en el Perú, hay poquísimos expertos, solo son Sensopas, que pertenecen al Instituto Nacional de Salud. Entonces tenemos un problema serio porque no se puede diagnosticar adecuadamente que hay un problema y que la anemia y que la desnutrición y que el cáncer y que tantas otras problemáticas, la causa número 1 de muerte en el Perú es el cáncer, pero nadie está poniendo el foco a qué es la contaminación ambiental y no es solo plaguicidas. Tenemos un problema de metales pesados en Bolivia, igual que aquí, y Ecuador 3/4 de lo mismo. Entonces, bueno… ahí está el libro, este es lo pueden descargar ahí, aquí están los datos con más detalle y demás, así que si quieren hacer una foto ahí para descargarlo es gratuito y bueno, muchísimas gracias, ya sé que es la hora. Gracias, Susana. Nos hubiera gustado escuchar con mayor detenimiento este trabajo, pero el tiempo nos gana y… Propuestas aquí en el libro para que las puedan ver si les interesa. Bien, entonces agradeciéndole por estas novedades, solo quería decir una cosa, los venenos están invadiendo hasta las últimas comarcas del Perú. Mejor dicho, cada pueblo que se crea aparece una tienda de agroquímicos. Por esa razón están llegando a las comunidades nativas una serie de venenos. Y ese es un tema que tiene que regularse, que tampoco está trabajado. Vamos a pedir la siguiente presentación que está a cargo del doctor José. A ver. Sí. Doctor José Yanacone Oliver, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, nos va a hablar sobre el impacto de los plaguicidas en abejas y polinizadores. ¿Puedo hablar de acá? Creo más. Sí, no hay problema. Mejor aquí sentado y vamos conversando. Bien, creo que me ha tocado la hora del refrigerio. Vamos a tratar de ser bastante sucintos con el tema. Gracias por la invitación. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esta temática, siempre teniendo una visión integral de las cosas. Cuando pensamos en una salud integrada, pensamos en salud humana, salud animal, salud ecosistémica. O sea, todo en conjunto, el poder analizarlo. Y ahora les voy a hablar de uno de estos componentes que vienen a ser los polinizadores y principalmente vamos a hablar un poco de las abejas. No sé con qué lo muevo, creo que está el equipo ahí. Ok. Bueno, rápidamente para poder mostrar la importancia que tiene
para los cultivos, para la flora en general, los diferentes grupos de polinizadores, y en especial vamos a hablar un poquito más acerca del modelo icónico que viene a ser la abeja melífera, tan conocida por todos nosotros por la miel, por la cera, o también en algunos casos por el aspecto de las picaduras, ¿no? Pero en muchos casos el rol de polinización que tienen estas especies pudieran pasar un poquito desapercibidas para el público en general. Inclusive hay otras sustancias que también son importantes, como el propóleo, que son secreciones de cera y de secreciones salivales con una gran actividad antifúngica hasta antiparasitaria. También entendemos la importancia que tienen el aspecto de polinización, las abejas para las plantas con flores, y sobre todo el aspecto de poder pensar en la seguridad desde la perspectiva alimentaria, como también el aspecto de la seguridad en el ámbito de la salud en un sentido integral, pues forma parte del aspecto de la polinización, sobre todo por insectos, la llamada polinización entomófila, darnos pues el bienestar que todos necesitamos por los servicios que pueden dar pues los polinizadores. Por lo tanto, el buscar medidas de conservación, de una visión integral de las abejas en general y de todos los grupos de polinizadores que participan en forma integrada, garantiza, como dice allí, la viabilidad en el ámbito agrario y ganadero. Bueno, sabemos que hace poco inclusive tenemos hasta un Día Mundial de las Abejas por la importancia que tienen estas especies, y sobre todo uno de los impactos que puede estar ocasionando efectos en las abejas pueden ir desde la destrucción de los ecosistemas, que es un problema macro, hasta el uso de diversos tipos de plaguicidas o insecticidas que se han registrado en las últimas décadas en algunas latitudes, disminución gradual de estos polinizadores. Entonces vamos entendiendo que es un problema importante de poder analizar. Estos estudios tienen relevancia porque vamos entendiendo en forma global cómo pueden estar afectando a nivel de los ecosistemas terrestres, y el evaluar este modelo como una especie clave o importante, sin olvidar pues todo el resto, inclusive hasta de las especies de abejas nativas que podamos tener, también es fundamental. Y además el poder entender cómo el poder tener algún tipo de modelo validado para poder hacer evaluaciones tanto de laboratorio, tanto de aspecto de campo, es fundamental. Tiene relevancia social, relevancia ambiental, y aquí les quiero mostrar una primera diapositiva para que podamos ver que el problema en realidad de las abejas es multifuncional, o sea, tiene muchos factores. Podemos notar que hay efectos en las abejas. Un rubro es la destrucción del hábitat. La misma contaminación atmosférica en general también tiene un impacto en las abejas. Una serie de microorganismos también pueden tener efecto en las abejas. Metales pesados. Tenemos una especie de especies invasoras también que pueden afectar en algunos casos, o hasta el grupo de ectoparásitos, el grupo de los ácaros como Varroa. Y lo que nos atañe en esta presentación es el grupo de los insecticidas, los organismos genéticamente modificados y hasta el excesivo uso de antibióticos. Claro, todo esto en conjunto podría ocasionar lo que se llama pues, un colapso, desórdenes de la colonia, como se llama en forma integral. Entonces hay que mirar el problema en forma sistémica. ¿Qué vemos aquí en esta diapositiva? Que uno de los componentes es los plaguicidas, pero no queremos olvidar que hay un efecto múltiple para el impacto de los polinizadores. Todos contribuyen, algunos más que otros en algunas localidades. Y yo quería mostrarles esta diapositiva para poder notar que el cambio con relación al uso de la tierra, con relación a incrementar el área de cultivo versus áreas naturales, también produce cambios en modificación en la estructura poblacional de las especies y sobre todo el punto C, ¿no? Que en especial los insectos y sobre todo las abejas pueden estar expuestas a múltiples insecticidas. Y ya entendemos, y se ha hablado seguramente en este evento y otros,
efectos integrados de aplicar varios productos a la vez que no funcionan igual si aplicamos una sola sustancia, digamos, única, ¿no? Por eso es que podemos observar que puede haber múltiples estresores, y entre los cuales hay interacciones, ¿no? Desde la mala nutrición de las abejas a no encontrar los recursos vegetales adecuados con las enfermedades, lo mismo también malnutrición de las abejas con los pesticidas, las mismas enfermedades que pueden tener, como hemos visto, ectoparásitos y microorganismos, y también los pesticidas. Entonces, todo actúa en conjunto. Entonces, ¿esto qué nos ayuda a entender? Si vemos ahora en esta ilustración, podemos notar que las fuentes de impacto en los, digamos, en las abejas puede venir de diferentes fuentes, diferentes grupos funcionales de plaguicidas. Algunos más que otros tendrán impacto, insecticidas, fungicidas, tanto aquellos que se aplican en el mismo cultivo, aquellos que se aplican como mecanismos de aspersión en los, digamos, en los frutos que consumimos, pero finalmente todo esto puede estar llegando, en el caso de la apicultura, o actividades en las cuales hay el aspecto de la crianza de las abejas, puede también tener un efecto, que no solamente efectos de letalidad, como muy bien se ha comentado, puede haber efectos subletales y efectos crónicos, que no hay que olvidarlos. Y la misma aplicación que hace el apicultor con el fin de poder controlar de repente enfermedades o controlar ectoparásitos, puede estar incluyendo también acaricidas o fungicidas, y todo eso en conjunto va a estar, digamos, afectando en diferentes componentes, ¿no? Componentes que pueden estar desde el néctar, el polen que toman las abejas, ahí puede haber un efecto incidental de los pesticidas, pero también en forma intencional cuando los apicultores aplican para poder controlar enfermedades que tienen las mismas abejas, pero esto pueden ser, también ocasionar efectos a largo plazo. Y aquí quería mostrarle algunas cosas que pueden ocurrir ya en la abeja, y de repente nos ayuda a reflexionar si alguna de esas cosas que vemos allí podría observarse en otros grupos biológicos. Ya hay estudios que muestran que los efectos de los plaguicidas pueden darse a niveles subletales. Por ejemplo, puede haber reducción de la viabilidad espermática en los zánganos. En las reinas, ¿qué puede ocurrir por los plaguicidas? Disminución del peso, disminución de los encuentros sexuales. Reduce la cantidad y la viabilidad del esperma que es captado por la reina. Y seguimos avanzando. Puede haber efecto en los huevos, puede haber efecto en la deposición de los huevos, puede haber efecto en el desarrollo, en disminución del tamaño larval, demora en la muda, inclusive la secreción de la jalea de real puede verse alterada, el contenido de proteínas, el cambio inclusive de las hormonas para todo el aspecto de la metamorfosis, reduce inclusive la producción de vitelo. Entonces, no estamos hablando solamente del efecto en abejas, que si se mueren o no, sino estamos viendo que puede haber un efecto en diversas etapas de su ciclo de vida. Claro, estamos dando una generalización, pero si ya empezamos a observar algunas figuras, vamos a poder notar que una de las cosas que inicialmente se requiere y con los cuales se pueden ir tomando las primeras decisiones es calcular la llamada dosis letal media para las abejas. En el caso de las abejas se calculan dos tipos de dosis, la llamada dosis letal media oral y la llamada dosis letal media de contacto inicialmente. Entonces, este estudio lo que hizo fue para una infinidad de plaguicidas, hemos colocado algunos acá, poder calcular viendo, digamos, un estudio de todo lo que había en la literatura y poder notar, algunos tenían un estudio, 2 estudios, 3 estudios, ir viendo la variabilidad y también los valores de DL50. ¿Por qué? Porque a partir de ellos podemos ir tomando algunas primeras decisiones para ver, catalogando el efecto de las abejas. Bueno, muchos nos están hablando ahora del aspecto del etiquetado, pero hay que recordar que el etiquetado se hace en base a los estudios en mamíferos y no necesariamente lo que pasa en los mamíferos es igualito a lo que sucede en las abejas. Puede tener un orden ligeramente diferente, no siempre hay una correlación perfecta, porque hay gente que me dice, pero si ya está en mamíferos, ¿para qué hacer en abejas? ¿Para qué hacer en otras especies del ecosistema? Y puede ser diferente. Por eso les decía que hay que tener una visión integrada. Salud humana, salud animal y salud del ecosistema. Todo en conjunto. Aquí, de repente se ve muy chico, pero he dejado la presentación. Están los datos de
dosis letal media oral para una infinidad de productos, y uno dice cómo eso lo puedo aplicar. Por un lado, por sí solo puedo hacer una catalogación del grado de toxicidad de las sustancias, pero luego me permite hacer una evaluación de riesgo ecológico inicial, ¿ok? Con el fin de poder partir qué va pasando con las moléculas. Y algo que se está haciendo recientemente es calcular la dosis letal media, pero en las larvas, ¿ok? Entonces, en las larvas también se hacen, digamos, estas evaluaciones con el fin de poder proyectar y qué cosa estaría pasando con uno de los estados de desarrollo, no solamente con el adulto. Entonces, vemos una visión más sistémica. Aquí les menciono, o les muestro un trabajo que ha hecho una revisión de los efectos de algunos insecticidas en la salud de la abeja, Honeybees abeja, y podemos notar grupos funcionales un poquito algunos diferentes. Acá los neonicotinoides están citados, algunos otros plaguicidas, Spinosad, piretroides, etc. Y algunas cosas por las cuales cómo pueden estar adquiriendo las abejas los productos. Por un lado, desde semillas que han sido tratadas, pueden adquirirlo las abejas, del néctar y el polen, pueden adquirirlo también del agua que queda de repente sobre la superficie de la planta, y también de las malezas y del mismo suelo pueden tomar, y salud, en este caso en primera instancia las obreras, que son las que van a realizar el proceso, pero las obreras lo llevan ¿a dónde? Al apiario, a la colmena, y va a estar afectando en todo el resto de etapas, larvas, pupas, huevos, etcétera, como hemos visto efectos, no solamente es mortalidad. Y aquí estamos notando entonces que los insecticidas se aplican a diversidad de cultivos, las abejas se van moviendo de planta en planta, entonces van a acceder no solamente por una ruta, sino estamos viendo que es una multiplicidad de rutas o canales por los cuales puede llegar el plaguicida. Hay efectos adversos, efectos en la salud inclusive de las abejas. Esta otra diapositiva también nos muestra que etapas diversas, ¿no? O sea, puede ser externamente que llegue sobre todo a las obreras, los productos diversos de plaguicidas, pero también puede estar llegando a la colmena, ¿no? Y contaminar y tener ahí residuos de plaguicidas, que puede ser por lo que traigan las obreras o también la aplicación que hagan algunos agricultores para controlar parasitosis o controlar microorganismos, ¿no? Entonces, hay que verlo todo de una forma integral, como hemos dicho, agua, néctar, el polen, puede estar exponiendo y puede provocar efectos en la colonia en general. Este otro trabajo nos muestra también los avances que hay en relación ya a efectos, digamos un poco los mecanismos de acción, cómo están actuando los insecticidas en las abejas, están actuando en la respuesta de defensa de las abejas también tienen su sistema inmunológico, eso puede ser afectado, las proteínas musculares pueden estar variadas, los receptores de acetilcolina también, respuestas inmunológicas, y esto ¿cómo se manifiesta? Varía el comportamiento de forrajeo, o sea, el comportamiento de búsqueda de polen, néctar. Tiene defectos en la locomoción. El aprendizaje que van teniendo las abejas ya no se realiza de forma normal. La habilidad del vuelo se ve afectada. Entonces, nuevamente, ¿qué queremos mostrar? Que no solamente si se muere o no la abeja, sino hay efectos subletales que son lo primero que se observa y puede ser a dosis bastante bajas. En muchos casos pueden ser nanogramos por abeja. Entonces, si pensamos nanogramo, 1 gramo, la milésima parte, miligramo, milésima parte miligramo, microgramo, milésima parte microgramo, nanogramo. O sea, son concentraciones ínfimas que pueden estar causando efectos en las abejas. Podemos también notar aquí, bueno, acá aparecen los neonicotinoides, que le llaman los neonicotinoides, entonces enfermedades y muertes, confusión y pérdida. Entonces, eso mismo que se observa en el ser humano también se observa en las abejas. O sea, lo primero que va a ocurrir, ¿y ¿a dónde la llevan? A la colonia. Bueno, otra gráfica que muestra pues el efecto integral de estas sustancias. Entonces, podemos también observar aquí que todo lo que la abeja colecta en el medio puede finalmente llevarlo aquí a la colonia y hay un efecto multiplicador. Me llamó la atención aquí que inclusive hasta los preservantes que se usan con madera en los apiarios pueden tener también un efecto. Ahora, hace poco conversaba con un amigo que trabaja en apicultura y me dijo, no, pero lo hemos cambiado por plásticos. No olviden, microplásticos
Otro problema, nosotros hace poco hemos hecho un estudio en 3 colmenares acá en Lima, todas tienen microplásticos, por fuera y por dentro en las abejas. Entonces, un siguiente problema que también está ocurriendo, y recuerden que los microplásticos son como el caballito de Troya, pueden estar llevando adheridos plaguicidas también. Entonces, el problema se va haciendo un poquito más complejo. Entonces, según lo que vemos, pesticidas puede haber disrupción de la función cerebral, la capacidad de aprendizaje y la capacidad de forrajeo. Entonces, si la abeja no realiza bien la búsqueda de alimento, ¿producirá los productos que se necesitan? No. Ni en forma primaria y secundaria. Primaria es para la misma polinización de la planta y segundo, pues, la miel, la cera y las otras cosas o propóleos que podemos necesitar. Bueno, más trabajos hay un montón, separé algunos que muestran pues los diferentes modelos de exposición y efectos en todo el ciclo de vida. Hay una serie de trabajos en los últimos 5 años que están cuantificando en campo los efectos en las abejas, las dosis cuando va ingiriendo y los efectos que pueden ir teniendo en diferentes niveles. Este trabajo me llamó mucho la atención porque estaban haciendo evaluaciones combinadas con plaguicidas versus el efecto de la varroa, que es el ácaro. Inclusive había un efecto muy notorio que afectaba la capacidad de alimentación. En unas glándulas cambiaba el tamaño de las glándulas hipofaringeas y esto tiene que ver, está ligado con la captación, en este caso, del néctar para la producción de miel. Entonces, todo esto está afectando la reducción de la salud de las abejas. Entonces, ¿qué nos queda un poco pendiente de analizar? Algunas ideas que yo pongo aquí en el tapete es, en primer lugar, que los trabajos son realizados en muchos casos en condiciones de laboratorio y semicampo, pero hay que tomar en cuenta qué es lo que realmente también está pasando en condiciones de campo. Número 1. Número 2, que pongo también como punto, tenemos también que las abejas están expuestos a múltiples o a muchos insecticidas a la vez y las combinaciones que se den entre los plaguicidas pueden estar ocasionando efectos antagónicos, efectos sinérgicos, efectos aditivos, entonces eso también hay que tomar en consideración. El efecto de mezclas, el efecto de combinaciones. Otro punto importante que de repente es un poquito más de entender cómo son los mecanismos de los cambios de comportamiento que pueden estar ocurriendo en las abejas y también los mecanismos, digamos, de acción, cómo van actuando cuando están varios plaguicidas a la vez. Otro aspecto de poder analizar es cómo está impactando los servicios ecosistémicos en las abejas. Ahora, porque plaguicidas es un montón de grupos químicos diversos, ¿no? Desde organofosforados, carbamatos, piretroides, etcétera, hasta los botánicos también hay que analizarlos, ¿no? Y tenemos aquí, por último, hay que seguir pues investigando, ver algunas sustancias que no tengan un efectos no deseados en las abejas. Entonces, ¿qué puedo señalar aquí? Entonces, abeja, un acróstico, estudios de campo. Se requieren evaluaciones de efectos de mezclas combinadas, evaluar los mecanismos de acción, el ejemplo, ver cuáles son los servicios ecosistémicos que estarían siendo afectados, e ir viendo pues insecticidas que tengan impactos mucho menores si es que se quieren continuar con esa línea de uso de insecticidas. Algunos trabajitos adicionales que les muestro aquí, valores de toxicidad aguda. No vamos a entrar, pero para poder notar que hay un poco de información. Hay valores de toxicidad oral, aguda, de contacto para algunos plaguicidas. Hay con relación al aspecto de presencia, el efecto en las abejas con la presencia de polen y semillas no tratadas, de una serie de productos, ¿ok? Y los efectos dentro del néctar, la jalea real también se ha analizado. Tenemos acá impactos a nivel de efectos del aprendizaje, del forrajeo, la capacidad de vuelo, efectos locomotorios, y se han hecho estudios. Y bueno, y no solamente en la apis mellifera, ¿no? Hay que analizar también, recuerden abejas, ¿cuántas son? Son como 20.000 especies. Entonces hay que analizar también las otras especies de abejas, hay otras familias, etcétera, analizar. Claro, apis mellifera la más conocida, la comercial, pero hay otras cosas de poder analizar. Algunas otras cositas que les mostré por aquí, de algunas de estas sustancias, con los usos que se dan,
y efectos muy diversos, ¿no? Por ejemplo, supresión del efecto de reducción de peso, incremento de mortalidad, cambios en el comportamiento, afecta la fisiología, etc. Entonces, todo eso nos ayuda a poder interpretar qué está pasando en campo con las abejas. Varios productos aquí. Y bueno, un trabajito que yo hace un tiempo realicé es con relación al uso de la abeja como vindicadora por riesgo de plaguicidas. No sé si tenemos tiempo. Un minuto. Ok, bueno. Sí. Bueno, tenemos un poco la presentación. Yo solamente quería mostrarles aquí que hicimos con algunos productos, clorpirifos, fentión, cresocin metil, lufenurón, pendimetalin, que eran de diferentes grupos. Tienen la presentación. Quizás lo que les voy a mostrar es que todos ellos tienen guías, porque creo que en la parte de los grupos de trabajo hablan de cómo monitorear, que se puede evaluar. Las guías que tenemos de la OSD, de la EPA, pudieran ayudarnos en primera instancia. Hay guías para toxicidad por contacto, oral, para trabajo de campo, con larvas. Podemos emplearlas, podemos usarlas. Y lo más importante es cómo hacemos una evaluación de riesgo ecológico con abejas. Se toma en cuenta la dosis de aplicación en gramos por hectárea y la dosis letal oral, que puede ser en microgramos por abeja. Ojo que la unidad en las abejas es microgramos, trabajamos con estas dos dosis y aquí se considera si este valor de relación es mayor a 50, entonces podría existir un riesgo en base a la toxicidad, digamos, aguda, y de ahí podríamos pasar a un segundo nivel que implicaría poder hacer estudios de subletalidad, estudios de campo, etcétera, para poder continuando y dar, digamos, datos precisos, ¿no? Es cierto que podemos dar información colgándola en web, eso es excelente, pero creo que la ciencia avanza por el aspecto de las publicaciones científicas, por ahí también podríamos dar información útil. Y bueno, acá se daba todo el trabajo en conjunto, cómo se hizo todos los cálculos. También hemos hecho trabajos con plantas para ver el efecto y se han evaluado, como ustedes pueden ver aquí, el efecto en Apis mellifera de una planta con propiedades insecticidas. Y por aquí un trabajito de campo en las cuales hemos evaluado gremios tróficos. ¿Qué cosa es gremios tróficos? O sea, hemos evaluado el efecto en organismos de suelo, en depredadores, en parasitoides, en detritívoros y también incluimos los polinizadores para hacer la evaluación de campo. Bueno, ¿todo esto qué es? Cada componente de evaluación nos ayuda a poder entender si hay riesgo o no con relación a las sustancias. Las abejas es un componente, la salud animal es otra, la salud humana es otro, y todos en conjunto nos podrían ayudar a tomar una mejor decisión con relación a los productos teniendo datos o información. Bueno, espero no haberlos cansado, he hablado un poco rápido. Muchas gracias. Gracias, José. Este es otro de los temas muy, digamos, espinosos. No nos olvidemos que los polinizadores son el responsable del 70% de la producción de la comida y si los estamos matando es fatal. Y, por ejemplo, una de las razones por qué los neonicotinoides, como ya lo ha indicado, por ejemplo, su primer efecto de estos neonicotinoides es desorientar a la abeja. Se pierden, ya no llegan a sus colmenas, entonces los pobres mueren. Y esa es la razón por qué recién después de más de 30 años se han dado cuenta que los neonicotinoides son un problema. ¿Por qué? Porque antes pensaban de que cuando le echabas de frente no pasaba nada, pero su efecto es desorientador. No, este es un tema muy, digamos, importante y por eso que ahora también hemos propuesto a la autoridad competente una lista de productos químicos que deben salir porque afectan directamente a las abejas. Muy bien, vamos a hablar en la tarde, ¿ya? Primero vamos a llenar el estómago, ¿ya? Para trabajar. Sí, no sé si será sin plaguicidas, pero… No nos aseguro ustedes. Ya, entonces, el almuerzo creo que ya está servido y retomamos a las 2:30. A las 2:15, si es posible, por favor. 2:15, listo. Y recuerden que todo esto se está transmitiendo en vivo, ¿ah? Se está transmitiendo en vivo a través de la web. A mí también me encantó, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice la UNI? ¿Qué dice la universidad? Estoy con seminario y tesis ahora.
Este semestre. Qué chévere. Sí. 40. Ah, tiene bastante. Sí, estamos faltando. Bueno,